o las aplicaciones utilizan un valor numérico al azar generado por el servidor. Entonces ya acá empezamos a ver un poco cómo funciona el sistema. En este caso, vemos que el token se genera a través del servidor. Ya vamos a ver todo el proceso, pero ya acá nos van dando algunas luces sobre cómo se van generando estos elementos que nos van a permitir identificarnos o saber que quien está teniendo la data o intentando acceder a ciertos servicios es quien dice ser, tal cual como nos decían en la diapositiva. El usuario debe ingresarlo en la aplicación de online banking para realizar una operación y dicho número se constata en el backend para verificar que sea el mismo que fuera generado por este último. Entonces, bueno, cosas importantes, tener en cuenta, bueno, de vuelta les digo que vemos cómo el tokens, en este caso, lo vamos a estar generando a través del servidor, a través de algunos de los servicios que vamos a estar implementando. Acá podemos ver que hay otras formas también de generar ese número, en este caso, pues para dar seguridad a nuestro sitio. Acá, bueno, nosotros ya conocemos que JavaScript tiene lo que sería este objeto mat, que tiene dentro de sus funciones, en este caso lo que sería el random, y que va a generar evidentemente un número aleatorio, que bueno, sabemos que es un número que va entre 0 y 0.9. En este caso, pues sabemos que si multiplicamos, evidentemente vamos a estar simplemente moviendo la coma, haciendo lo que sería esta, pues, por los ceros. Evidentemente vamos a tener todos los espacios que se va a mover y vamos a obtener, en este caso, un número con un número entero, un número con mayores dígitos en este caso. Vamos a ver qué más nos dice la guía. Por lo tanto, esto representa que en el mundo digital, un token de autenticación es básicamente un código o una cadena de caracteres único que te identifica de forma segura en un sistema o aplicación. Entonces, de vuelta, veamos algunas de las cosas que vamos a estar realizando. En este caso, veamos que vamos a tener un código o una cadena de caracteres único. Y esto es lo que va a permitir justamente darnos una identidad, darle una identidad a quien realiza los requerimientos. Al proporcionar ese token al sistema, ya sea mediante un nombre de usuario y contraseña, una huella digital o algún otro método de autenticación, podemos demostrar que tenemos permiso para acceder a ciertos recursos o a realizar ciertas acciones. Entonces, bueno, vemos que nos autenticamos, posiblemente con un usuario y una contraseña, y esto va a permitir justamente que el servidor, en este caso, genere lo que sería ese token que va a permitirnos, autorizarnos o a validar cualquier requerimiento que nosotros realicemos. Una vez que el sistema verifica y valida nuestro token de autenticación, nos permite acceder a áreas restringidas, como ser una cuenta personal, nuestros mensajes privados u otras funciones especiales. Entonces, el token actúa como una credencial digital que nos identifica y nos permite realizar acciones autorizadas dentro de una misma. Es importante, dentro de un sistema, es importante destacar que los tokens están diseñados para ser únicos y difíciles de falsificar. Además, suelen tener una fecha de expiración, algo que ya les adelantaba, para garantizar que no se puedan utilizar de forma indefinida, ¿no? Evidentemente, siempre por cuestiones de seguridad. Van a tener un tiempo de caducidad, por así decirlo. Entonces, como vemos, de alguna forma esto vendría a ser como, pudiéramos poner un ejemplo como cuando vamos por, no sé, alguna función de cine, cuando vamos a algún evento, alguna actividad en donde, pues cuando nos identificamos o cuando nos mostramos pues nuestra entrada, eh, pues ahí se nos coloca alguna banda en la muñeca para que nosotros podamos, nos da como especie de una autorización a cierto sector de pues todo el área que está dividida, de los diferentes sectores de la sala, pues donde uno asista, por ejemplo, a un concierto o a una película, en fin. Y esa banda que te colocan, pues evidentemente, de alguna manera te va a permitir acceder a ciertos sitios. Eso vendría a ser de alguna forma un ejemplo, otra analogía en cuanto a lo que nosotros vamos a estar realizando. Bien, ¿cómo se genera entonces un token?
Como ya veíamos hace apenas unos minutos, existen diferentes formas de generar tokens, dependiendo de los lenguajes de programación. Específicamente, en el universo JavaScript, utilizamos dos posibles formas de implementar un mecanismo de este estilo, mediante números al azar. Ya veíamos por ahí, pues, una diapositiva en donde nos reflejaban, en este caso, el objeto map, y evidentemente la generación, pues, con la función random, y utilizando tokens de identificadores únicos. Esta es la otra forma. Vamos a ver un poco el caso de los números al azar. Recordemos y retomemos de vuelta lo que sería el objeto map, donde tenemos pues todo lo que son una cantidad de funciones matemáticas y en donde tenemos lo que sería el método random. Recordemos que esto nos retorna cada vez que lo invocamos un número aleatorio entre 0 y 1. El 1 no está incluido, evidentemente, y posee una importante cantidad de decimales que varían, lo cual hace que el número sea casi imposible que se repita. Bien, acá vemos entonces algunos ejemplos de varias llamadas a lo que sería este método random, ¿no? Ya nosotros hemos tenido la oportunidad de experimentarlo y bueno, ya sabemos un poco cómo sería su funcionamiento. Aquí vemos que justamente lo que nos proporciona es un número que va entre el 0 y el 1, sin incluir evidentemente el 1. A ver, ¿alguien quería decir algo? A ver. Bien, bueno, vamos a continuar entonces. Acá. Bien, entonces, acá vemos ciertas llamadas al método random y vemos un poco cómo nos va proporcionando en cada una de esas llamadas algún número aleatorio. Entonces, lo que hacemos justamente para obtener un número entero, por así decirlo, bueno, es mezclarlo o integrarlo con algunos otros métodos de JavaScript. En este caso, pues vemos que están aplicando lo que sería esta multiplicación para obtener un número en donde básicamente lo que hacemos en este caso es correr la coma, pues, ¿no? Ya sabemos, pues, todo el caso de la multiplicación por la unidad seguida de 0, en fin, y evidentemente vamos a hacer que el número ya deje de ser un decimal ínfimo, es decir, que vaya hasta el 1, sino que acá tenemos ahora un número mucho mayor, mucho más grande. Y evidentemente para poder sacar lo que serían los decimales, lo integran con el parseInst, que recuerden que esta función, bueno, nos va a permitir justamente sacar esa parte decimal que tiene y dejar lo que sería el entero. Entonces acá vemos un poco lo que sería. Si cerramos el resultado en una función parseInt, finalmente obtendremos un número libre de decimales listo para ser aprovechado donde necesitemos. Acá podemos observar entonces la cantidad de elementos que tenemos. Evidentemente acá tenemos 6 ceros y se va a mover pues precisamente lo que sería en este caso el punto. Recuerden que no utilizamos comas en lo que sería JavaScript, sino utilizamos punto porque ese es el sistema que se utiliza, pues el sistema anglosajón, y evidentemente lo que se va a correr en este caso sería el punto. Entonces ahí vemos cómo se hace la multiplicación justamente por todos estos elementos, por la cantidad de ceros para obtener un número de 6 dígitos. En este caso, pues lo que sería este decimal lo sacamos con lo que sería el parsing. A la final, esta sería la declaración completa, el parsing más random, evidentemente dentro de los paréntesis. Sabemos que JavaScript funciona al igual que las matemáticas, va a estar resolviendo primero todo lo que está en los paréntesis, entonces va a estar sacando todo esto, va a hacer esta multiplicación, es decir, va a agregar números random, luego va a hacer la multiplicación y una vez que tiene ya definido todo esto, entonces en este caso haría el parsing o la extracción del número entero como tal. Bien, si eso lo llamamos en repetidas oportunidades, evidentemente cada vez tendremos un número diferente. Entonces este es el caso de los números al azar, realizándolo evidentemente desde este lenguaje JavaScript. Veamos entonces el caso de los tokens de identificadores únicos. La biblioteca Crypto, que es hoy parte del lenguaje JavaScript, es un objeto que en este caso pues, posee un método denominado el Random UUID, el cual permite generar un identificador único aleatorio en este formato. Este identificador consta de 32 caracteres hexadecimales divididos en 5 grupos y separados por guiones. Acá lo podemos ver y de hecho, bueno, si vamos a la consola en las herramientas de desarrollo,
podemos pues verificarlo, ¿no? Lo que sería cripto llamando justamente a este método random UID, en donde nos va a aparecer o nos va a determinar pues este número que podemos ver tal cual como nos indican acá. Dividido en 5 partes, en este caso pues tiene lo que serían los 32 caracteres. Como vemos, tanto letras como números. Acá podemos observar pues que tenemos una mezcla de estos elementos. Al final nos resulta entonces esta cadena, por así decirlo, de caracteres. Bien, vemos que también hay forma de manejar o de manipular lo que sería este elemento resultante justamente utilizando algún otro método de JavaScript. Como nos indican acá, si necesitamos eliminar los guiones, porque recuerden que lo que nos va a regresar la aplicación de este método de la biblioteca cripto va a tener evidentemente estos 5 apartados, por así decirlo, estas 5 secciones diferenciadas o en este caso separadas por lo que serían estos guiones. Si queremos sacar esos guiones, entonces utilizamos el método de string replace. Recuerden que tenemos replace all, en fin, en este caso utilizan replace all para quitar justamente todos los guiones que están en esa cadena de caracteres. Si queremos acortarlo, entonces podemos incluso reducir su cantidad de caracteres con alguno de los métodos que ya conocemos, que ya tenemos en lo que sería JavaScript, ¿no? Por ahí utilizando algún otro elemento como puede ser pues split, como puede ser el splice, en fin, podemos reducir alguno de lo que serían sus caracteres en este caso, o la cantidad de elementos, por así decirlo. Entonces, bien, acá vemos cómo lo realizarían. Veríamos entonces el token.replace, es decir, tomamos el elemento que está guardado en esa variable, tomamos ese elemento, que es una cadena de caracteres básicamente, y lo que hacemos es, recuerden que este método replace va a tomar siempre en la primera parámetro, lo que sería el elemento sobre el cual vamos a trabajar, el cual vamos a manejar, manipular, y como segundo parámetro estaríamos pasándole el elemento que va a reemplazar a este elemento que estamos indicando en este primer parámetro. En este caso, como vemos, vendría a ser un string vacío y lo que va a hacer es justamente que acá va a eliminar entonces ese espacio. Recuerden que en JavaScript los espacios pues también son caracteres y acá justamente si pasamos lo que sería ese string sin ningún espacio, evidentemente estamos sacando, por así decirlo, lo que sería ese espacio. Entonces, bueno, el resultado va a ser este, va a ser justamente la cadena de caracteres sin el elemento que estamos reemplazando, que en este caso pues es el guión. Entonces, estas son las dos formas que tenemos en JavaScript. Veamos un poco que existe una posibilidad casi nula de que un token de este tipo se repita. De acuerdo al total de letras y números utilizados por este, multiplicado entre sí y multiplicados por el total de la población mundial, la probabilidad de repetir un mismo UID es de 1 en 3.84 elevado a la 21. Así que imagínense ustedes la probabilidad es prácticamente ínfima. Entonces, como ven, es bastante seguro. Bien, vamos a ver entonces el caso de JSON Web Token, que como les decía, es una herramienta que se basa en esta serie de principios que hemos estado comentando y que nos genera justamente lo que vendría a ser ese código o esa cadena de caracteres que va a permitir que nosotros nos podamos identificar al requerir algún servicio. JSON Web Token, como vemos acá, es un estándar abierto de Internet. Acá, de hecho, le dejan lo que sería la referencia. Y este JSON Web Token se utiliza justamente para transmitir información de manera segura entre dos partes. En este caso, bueno, lo hace en forma de un token en formato JSON. Ya nosotros hemos venido trabajando un poco con lo que es JSON, ya conocemos un poco de qué se trata todo esto y ya de hecho lo vamos a ver, lo vamos a poner en práctica. Estos tokens son utilizados comúnmente para la autenticación y autorización de aplicaciones web y servicios API. Entonces, bien, una vez que se autentica o se valida quién es la persona, bueno, ahí después va a tener ciertas posibilidades de realizar pues, ciertos cambios o de traer cierta información
y vendría el segundo paso, que sería justamente la autorización. Después que se autentica, se verifica a cuáles servicios, por así decirlo, tiene acceso esa persona. Sea en calidad, si es en calidad de administrador, evidentemente va a poder realizar muchas más acciones que si es pues, en calidad simplemente de un usuario que accede a cierta información, en donde quizás no va a tener pues, ningún tipo de impacto, sino simplemente traer data, por así decirlo. Entonces vemos también que tenemos estas dos, lo que sería, pues en este caso, estas dos acciones que realiza el servidor, la autenticación y lo que sería la autorización. Bien, veamos entonces el cuerpo o la estructura de un JSON Web Token, que está compuesta básicamente por tres partes, como bien dice acá, separadas por puntos. Veamos entonces de qué se trata esto. El token va a estar conformado por lo que sería una cabecera o el header, que bueno, no es otra cosa que información como tal, pues lo que va a estar requiriendo según pues el tipo de por ahí de algoritmos que estamos utilizando. Y ahora vamos a ver cada uno por separado, pero básicamente esto cabecera lo que va a estar es enviando información sobre el mismo sistema generalmente. El cuerpo o el pilot, que vendría a ser justamente la información que se va a estar agregando, que se va a estar pues trayendo, en fin. Ya lo vamos a ver también con mayor detenimiento. Y la firma, que en este caso es el procedimiento que se va a realizar una vez que nosotros estemos autenticados, es decir, que nosotros mandemos nuestras credenciales. Ahí entonces se va a realizar este proceso de lo que es la firma o el signature. Ya lo vamos a ver. Veamos cada uno entonces, como le decía, con detalle. En el caso de la cabecera, es la primera parte del JSON Web Token y contiene información sobre el tipo de token y el algoritmo de firma utilizado. Como les decía, podría ser una información ya del mismo sistema, por así decirlo, ¿no? Entonces, nos va a estar indicando el tipo de token y el algoritmo que se utiliza para la firma. En este caso, recuerden que son, ya como ya vimos hace un rato, hay formas de generar pues todos estos códigos o estos caracteres que no se repitan, pues que sean de manera única. Y justamente acá nos hacen mención en lo que sería el header a este algoritmo que se utiliza justamente para realizar ese procedimiento. Por lo general, consta de dos partes. El tipo de token, como ya veíamos, y que en este caso pues, va a ser JSON Web Token, y lo que sería el algoritmo de firma utilizado, como por ejemplo puede ser HS256 o algún otro tipo de algoritmo. Existen muchos algoritmos. De hecho, si ustedes van a la página de JSON Web Token, van a ver que hay muchas posibilidades en cuanto a esto de los algoritmos utilizados. Veamos la segunda parte que va a conformar el JSON Web Token. En este caso sería el cuerpo o el pilot. En esta parte del JSON Web Token vamos a tener todo lo que es la información adicional que se quiere transmitir. O en este caso, pues lo que serían los datos del usuario, los permisos o cualquier otro dato relevante. Entonces, este sería el cuerpo de la solicitud, por así decirlo. El contenido del cuerpo está codificado en base 64 URL. Ya nosotros tuvimos la oportunidad en una clase anterior de ver cómo funciona este tema de base 64. Para que sea legible y transmisible en forma de texto. Evidentemente, esto para que sea un poco más transferible y no sea un proceso tan costoso en tiempo, pues en consumo de recursos. Por eso se utiliza lo que sería esta forma de texto. Pero como ven, no sería un texto plano como tal, sino sería, pues, evidentemente procesado por todo el algoritmo que ya vemos. Vamos a continuar. Vamos a ver la parte de la firma. Y esta sería la tercera y última parte del JSON Web Token y que se utiliza para verificar que el mensaje no ha sido alterado durante la transmisión y para asegurar la autenticidad del remitente. Entonces, esta firma se realiza una vez que nosotros enviamos nuestras credenciales, pues ahí es donde se va a estar generando lo que sería esa firma que va a conformar esta tercera parte del JSON Web Token que se va a estar enviando cada vez que nosotros realicemos una solicitud. Entonces, la firma se calcula utilizando también lo que sería la cabecera codificada en base 64 URL, el cuerpo codificado en base 64 URL y una clave secreta conocida solo por el servidor emisor
y el algoritmo de firma especificado en la cabecera. Entonces, como vemos, esto vendría a ser un elemento integrado por estas tres partes. Como vemos, cada una de esas partes, por así decirlo, tiene un procesamiento a través de lo que es la base 64 y evidentemente nos otorga pues, un nivel bastante elevado de seguridad. Veamos entonces el proceso típico del uso de JSON Web Token en una aplicación web. En este caso, con lo que sería la primera instancia, que sería la autenticación, cuando el usuario inicia la sesión y en este caso envía lo que son sus credenciales. El servidor de autenticación las verifica. Si son válidas, genera entonces lo que sería el JSON Web Token con la información de autenticación del usuario. Entonces, este sería el primer procedimiento. Les repito, lo que sería pues loguearnos, enviar nuestras credenciales. Ahí se va a estar entonces verificando esas credenciales y si son válidas tal cual, pues nos va a generar lo que sería el JSON Web Token. Eso pues va a llevarnos a lo que sería la segunda parte, que sería la autorización. Pues en este caso el cliente, generalmente un navegador web, recibe el JSON Web Token y lo almacena, por ejemplo, en lo que son las cookies o en el Web Storage. Ya veremos también más adelante todo esto. Luego el cliente incluye el JSON Web Token en las cabeceras de las solicitudes a las APIs protegidas. Entonces, bien, como vemos, pues esto es un proceso complejo que va conformado por varias partes. Fíjense, ya una vez que reconoce, entonces vendría esta parte de la autorización. Acá, como podemos ver, nos envían ese JSON Web Token y ese JSON Web Token nosotros vamos a tener que utilizarlo para las solicitudes que vamos a estar realizando a ciertas rutas, ¿no? Como vemos acá, el cliente pues incluye el JSON Web Token en las cabeceras de las solicitudes a las APIs protegidas. La tercera parte que vemos acá sería la validación. Los servidores de la API protegida validan el JSON Web Token recibido en cada solicitud para asegurarse de que sea válido, es decir, que no haya sido alterado y que esté firmado correctamente. Entonces, una vez generado ese token, el servidor va a estar basándose en ese token para permitir ciertos servicios, para permitir ciertas actividades, evidentemente dependiendo pues también de las rutas que estén diseñadas. Si el JSON Web Token es válido, el servidor de la API autoriza y responde con los datos solicitados. Evidentemente, en caso de no obtener un token o de no tener el token correcto, evidentemente no nos va a permitir el acceso a la información que estamos requiriendo. Estos serían los pasos. Primero, la autenticación. Segundo, la autorización, que es donde, pues, evidentemente, nos estarían enviando el JSON Web Token. Y la tercera parte, que sería la validación, cuando hacemos alguna petición, algún recurso, pues se va a validar que ese token que se nos envió sea el mismo que vino firmado. Entonces, estas serían básicamente las tres acciones o los pasos en un proceso típico de JSON Web Token. Esto es una aplicación. Una de las ventajas de usar JSON Web Token es que son autocontenidos, lo que significa que llevan consigo la información necesaria para verificar su autenticidad, lo que evita la necesidad de consultar una base de datos o almacenar información adicional en el servidor. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que los JSON Web Token deben ser almacenados y transmitidos de manera segura, ya que cualquier persona que tenga acceso a un JSON Web Token válido puede acceder a los recursos protegidos. Entonces, bueno, como ven, por eso hay también la forma de hacer que esos tokens justamente duren cierto tiempo. En fin, siempre se busca alguna manera de intentar dar mayor seguridad a lo que serían las aplicaciones. Veamos entonces lo que es la página, en este caso la página oficial de JSON Web Token. Aquí vamos a poder ver justamente lo que veníamos viendo hace un rato en cuanto a la conformación de un token. Acá justamente podemos apreciar las tres partes que tiene el token, lo que serían las cabeceras, el cuerpo de la solicitud y la firma. En la web oficial del estándar JSON Web Token encontraremos información detallada de qué es, qué hace y ejemplos claros
de cómo se estructura la información que maneja al momento de generar un token. Trabajaremos un rato entonces con esta web para bajar conocimiento del tema con información gráfica. Bueno, acá justamente ya estamos comenzando a ver. Yo voy a ir a justamente a esta web y vamos a ver un poco, pues, cada una de estas partes. Acá podemos ver, como les decía, la cabecera. Acá justamente nos indican el header. Una vez que se ha decodificado, pues justamente acá vemos que nos está indicando el algoritmo que se está utilizando, en este caso el HS256, y el tipo de token, que en este caso es JSON Web Token. Acá vemos lo que sería la información de la cabecera ya decodificada. En el caso, pues, de esta segunda parte, acá la podemos ver también, sería la información, en este caso el pilot, como vemos acá. Acá está un nombre de usuario, en este caso Cameron, pues, y algunas otras indicaciones, ¿no? Sub por acá, que vendría a ser quizás un subíndice, en fin. Y vemos, pues, algunas otras informaciones en cuanto al pedido. En este caso, horarios, en fin, la hora en la que fue realizado posiblemente el pedido. Y por último, vemos el detalle de lo que es la firma, que en este caso, pues, evidentemente vendría a ser el elemento que genera el servidor para complementar, pues, estos dos elementos que ya fueron codificados en base 64. Entonces, ahí vemos lo que sería este tercer elemento. Y evidentemente, una vez que este token es verificado, se realiza entonces lo que sería el envío de la información o del requerimiento que nosotros estamos realizando. Vamos a ir entonces un minuto hasta esa página y lo vamos a ver. JSON Web Token. Creo que es esta .io que vemos acá justamente. Bien, acá la podemos ver entonces. Ahí vemos justamente lo que nos dejaban en la presentación. Acá vemos los elementos. Justamente, bueno, acá tenemos otro ejemplo. Cuando nosotros hagamos nuestro token, vamos a poder incluso colocar ese token acá y ver lo que sería el elemento decodificado. Acá vemos que en este caso, bueno, nos está diciendo que esta sería una firma ya validada, ¿no? Se comprueba y evidentemente, pues, valida lo que sería nuestro elemento. Y como vemos acá, pues nos dice que está en base 64, lo que sería la codificación. Vemos los diferentes elementos, como les decía, el header, el payload, que acá, bueno, justamente, fíjense, acá me indica lo que sería una fecha, un tiempo en que se realizó la solicitud. Acá tendríamos entonces lo que es los elementos que van en nuestra. Esto evidentemente va a cambiar de acuerdo al procedimiento que nosotros vamos a realizar. Bien, acá recuerden que hay más información. Hay las diferentes librerías con las que se puede trabajar. Recuerden que JSON Web Token no es exclusivo de JavaScript, sino que se puede utilizar con otros lenguajes de programación. Acá, bueno, pueden acceder a esa información de cómo trabaja. En la parte de introducción también podemos ver que hay bastante información sobre cómo pues, podemos trabajar con JSON Web Token, qué es básicamente y diferentes formas de utilizarlo. Pero que en la parte de autorización, esto es lo que nos están diciendo acá, en la parte de autorización, en la parte de las cabeceras, ahí iría lo que sería nuestro elemento, en este caso el token, pues que vamos a enviar con cada solicitud. Algunas otras consideraciones, bueno, la estructura, que ya la estuvimos viendo, el header, un poco lo que nos manifiesta, el payload o el cuerpo. También están algunas otras informaciones acá. Bueno, acá vemos un poco que en este caso, bueno, sería la autorización como administrador, en este caso para este personaje que vemos acá. Y lo último sería el signature, que sería, bueno, la firma, que acá, bueno, nos dicen justamente cómo se crea en base, pues, a estos algoritmos, en este caso, pues, al 256, el SHA-256. Y bueno, acá vamos a ver algunas de las otras posibilidades que tenemos en este caso para trabajar con JSON Web Token, un poco lo que hemos estado viendo en la guía. Nos explican con mucho más detalle en este caso. Así que bueno, ahí en cualquier momento pueden ustedes verificar toda esta información. A la hora de enviar el token, justamente se utiliza lo que sería este esquema. Esta palabra bidder va a ser necesaria a la hora de hacer algunas pruebas por ahí quizás. Bueno, ahora veremos cómo lo vamos a hacer de acuerdo a la guía.
pero siempre que vayan a probar, evidentemente esta palabra va a ir acompañando lo que sería el token. Acá se puede ver que en la parte de autorización, que esto está incluido dentro de lo que son los headers o las cabeceras que nosotros vamos a realizar en la petición. Ahí vamos a tener entonces la información de nuestro token. Ahí va a estar pues la palabra vire indicando pues el tipo de esquema, el tipo de protocolo, en fin, que se está utilizando con este token, y justamente lo que sería la cadena de caracteres que va a ser nuestro token. Bien, acá vemos un poco cómo funcionaría o algún esquema de cómo sería en este caso el flujo de información. El cliente pues va a hacer cierta requerimiento y vemos cómo se envía de vuelta pues, la autorización o el token, y acá entonces pues, va a tener el acceso como tal e indicando después ese token que se envía. Se va a validar ese token y se va a poder pasar la información. Acá, bueno, información adicional, en fin, es cuestión de que podamos ver ahora con más calma todo esto, pues que nos refleja la documentación de JSON Web Token. Vamos a seguir con el material, a ver qué más nos proponen acá y pasamos después a implementar todo esto, evidentemente. Vamos a seguir. ¿Cómo segurizar nuestros desarrollos backend? Bien, vamos a integrar entonces el módulo JSON Web Token. Ya al hablarnos de módulo, evidentemente sabemos que vamos a tener que instalar pues, este paquete, seguramente en esta aplicación que vamos a estar realizando para entender cómo trabajar con esto. Para acelerar su construcción, bueno, yo les voy a estar compartiendo ahora lo que es un esquema a manera de ejemplo, una plantilla a manera de ejemplo justamente con estos elementos. Entonces deberemos inicializar las dependencias y crear el archivo .env. En este caso va a ser necesario para que la aplicación funcione correctamente. Entonces, bueno, a la hora de realizar nuestra aplicación, vamos a tener que instalar lo que ya conocemos, también pues Express, en fin, NoDaemon si trabajamos con NoDaemon, o si trabajamos pues con Watts, en fin, ya no tendríamos que instalar, pero si vamos a hacer el seguimiento con NoDaemon, podemos instalar con NoDaemon y hacer pues todos los cambios que se requieran dentro de la aplicación. Por ahí posiblemente, tal como nos están diciendo acá, vamos a tener que instalar también .env, pues para establecer lo que serían nuestras variables y nuestros elementos que seguramente los vamos a utilizar dentro de la aplicación. Bien, descargado el proyecto, abrimos el mismo con Visual Studio Code y en la ventana terminal, pues ejecutamos el comando para que se instalen todas las dependencias. En este caso, bueno, Express, .env, JSON Web Token, NoDaemon. Si yo les comparto esto ahora, lo voy a subir al repositorio. Recuerden que pues simplemente con hacer npm install, ya teniendo evidentemente lo que sería el JSON nuestro archivo con todas las configuraciones, simplemente pues con hacer npm install se van a estar instalando todos estos elementos, tanto Express como el .env, como el JSON Web Token, como NoDaemon, que en este caso lo están trabajando, están haciendo el seguimiento, el traqueo de la aplicación con NoDaemon. Bien, vemos acá entonces que tendremos que establecer un archivo .env. Y desde allí, bueno, fíjense que acá tienen lo que sería una clave secreta. Acá lo colocan de esta forma, como una constante en este caso, lo podemos ver por la forma como lo están realizando, es decir, este va a ser nuestra clave secreta y el puerto. Siempre, bueno, evidentemente lo establecemos y ya lo hemos venido trabajando de esa forma. Creamos entonces ese archivo ahí definimos este par de elementos. Y bueno, definimos su valor habitual en el número de puertos. Generalmente en las últimas clases hemos estado trabajando con 3008. Bien, la variable de entorno, secret key, como ya hemos visto ahí, nos servirá para definir parte del mecanismo de seguridad del JSON Web Token. Ya vamos a ver que dentro de este módulo JSON Web Token tenemos algunas funcionalidades, algunos métodos que van a requerir justamente para crear nuestro JSON Web Token lo que sería nuestra clave. Recuerden que pues evidentemente en todos los sistemas de seguridad siempre vamos a tener por ahí algunos elementos para poder validarnos. Esta secret key formará parte del proceso de autenticación, como les decía, autorización y validación que vimos inicialmente cuando hablamos de JSON Web Token. Ya veremos un poco cómo lo podemos utilizar. A ver.
Déjenme acá. Disculpen, a ver, ya ver. Deme un minutico, por favor. Bien, déjenme ir acá, a ver. NPM JSON Web Token. Si ustedes van acá a NPM, a donde dice JSON Web Token, justamente acá les va a dar cómo va a ser la instalación o cómo sería la instalación de la dependencia si ustedes lo van a hacer desde cero. Acá sería NPM y JSON Web Token. Lo pueden copiar incluso de allí. Les recuerdo que si yo les envío pues todo el archivo, este archivo que les voy a dejar de la clase de hoy, simplemente pues lo descargan y pueden hacer un npmi, tal cual como nos informa la guía, y se van a instalar todas las dependencias gracias a nuestro packet JSON. Ya lo veremos dentro de un rato, lo comentamos de vuelta para que lo podamos ver. Bien, sigamos adelante para ver un poco qué más nos estarían indicando desde acá y qué otras cosas nos van a hacer falta. Analicemos entonces la aplicación backend que vamos a estar trabajando con este JSON Web Token. Una vez que ya se han instalado las dependencias, nosotros vamos a tener que generar en nuestro archivo principal o nuestro archivo de entrada, bien puede ser index, app o en este caso server, en fin. Bueno, entonces tendremos que instanciar lo que sería JSON Web Token en nuestra aplicación. Acá vemos que lo de siempre, pues requerimos Express, ejecutamos como tal, o instanciamos lo que sería pues esta app a través de Express. Y acá vemos que se estaría instanciando, en este caso, la aplicación para JSON Web Token. Y para utilizarlo, lo hacemos pues tal cual como hemos hecho en otras oportunidades con otros paquetes. Requerimos lo que sería en este caso JSON Web Token y ya vamos a tener disponible todos los métodos que nos da en este caso este servicio. Acá recuerden que vamos a requerir también lo que es top-end, vamos a hacer la configuración igual para poder utilizar pues nuestro port, establecer nuestra constante port, que la vamos a sacar justamente de ese archivo en. Recuerden que process nos permite justamente verificar los procesos que estamos desarrollando con Node, en este caso pues para esa aplicación en particular, y podemos establecer pues o podemos acceder a todo lo que sería el ambiente, en este caso environment, que es lo que quiere decir a la final esto reducido acá justamente en estas simples tres letras. Este ambiente pues nos va a permitir acceder a lo que sería el puerto. En caso de no existir algún puerto, tenemos por defecto lo que sería el 3008. Y tenemos entonces acá nuestra constante secret key, que la vamos a utilizar justamente para, conjuntamente con JSON Web Token, con algunos de los métodos, poder, en este caso, establecer justamente esa cadena de caracteres que nos va a servir para identificarnos. Acá entonces, bueno, igual, nos valemos de process, que es este módulo que viene inmerso ya en Node y que nos va a permitir acceder justamente a nuestras variables de entorno, a nuestro ambiente y desde ahí verificar, en este caso, o traer lo que sería la información del secret key. Bien, vamos a seguir viendo algunos otros elementos. Ya voy a hablar justamente de esta última parte, para qué nos va a servir, ya lo vamos a ver. En este caso, bueno, justamente les venía hablando del secret key. Y este último elemento que vemos acá, esta constante, esta variable, user to validate, vemos que es básicamente un objeto en donde vamos a estar pasando justamente información. En este caso, el username, que va a ser Cameron, y este password. Bueno, esto lo podemos también cambiar, en fin, si les parece por ahí complicado, pueden poner algún otro para probarlo, pero bueno, tal cual como está acá en la guía, por ahí a lo mejor lo voy a cambiar. Vamos a ver. En aplicaciones reales, esta información está almacenada en una base de datos, que sería pues la clave, y generalmente no estaría de esta forma. Por ahí quizás preprocesan primero esto para justamente proteger los datos del usuario.
Entonces, quizás por ahí hay alguna capa de protección extra, después más adelante veremos, porque se puede enmascarar, por así decirlo, todo esto, para que no quede en la base de datos como tal de esta forma. Y que por ahí alguien pueda acceder a la base de datos o robar información, en fin, y obtener nuestras claves. En fin, como vemos, esta sería la primera parte de lo que va a ser nuestro archivo principal con todos los elementos que estamos requiriendo. Entonces, nosotros vamos a simular lo que sería esa información de la base de datos a través de este objeto literal, lo que sería este username y este password. Esto nos va a servir para hacer la validación. Bien, vamos entonces a pasar a esa parte de la aplicación ya puesta en marcha. Vamos a ir viendo primero cada uno de estos detalles y luego les voy a compartir todo esto. Tenemos entonces una primera etapa, que es la autenticación. Ya lo habíamos visto en unas diapositivas atrás, habíamos visto pues justamente que el primer paso sería la autenticación. Y la autenticación consiste justamente en mandar nuestra información, lo que sería justamente este elemento, el user to validate que vemos acá, sería justamente enviar esto para que nos puedan autenticar. Esta ruta será la que utilizaremos para identificarnos por primera vez en la aplicación backend y generar, en este caso, el JSON Web Token correspondiente. Como vemos, acá tenemos nuestra ruta, lo de siempre. App, en este caso, vamos a utilizar el método POST, que vamos a justamente impactar con información dentro del servidor y acá tendríamos lo que sería la ruta, en este caso, el login. Después vamos a tener, evidentemente, lo de siempre, la función que nos permite manejar el objeto de peticiones y el objeto de respuesta. Entonces, esta va a ser la ruta. A la hora de identificarnos, vamos a tener que mandar entonces lo que sería esta información en el cuerpo de del post. Recuerden que post siempre va a requerir que nosotros mandemos lo que sería un cuerpo con la información. Entonces, trabajaremos sobre el método post. Lo primero que debemos hacer es obtener los datos que llegan en el cuerpo del request. Entonces, vamos a utilizar para eso lo que sería el red body. Y de ese body, de ese objeto que se crea, vamos entonces nosotros a sacar la información que tenemos en el objeto user to validate. En este caso, lo que sería el username y lo que sería el password. Entonces, básicamente será el usuario y la contraseña que busca generar el token. Estos datos deben ser comparados contra nuestro objeto literal, en este caso el modelo al cual llamamos user to validate. Entonces, como vemos acá, pues tenemos lo que sería a la hora de hacer la solicitud, pasamos ese objeto con el usuario y la contraseña y valiéndonos pues de la solicitud, en este caso del objeto red, a través de body, vamos a tener lo que sería el username y el password. Acá, bueno, al hacer console log, evidentemente deberíamos tener los datos que estamos pasando en el cuerpo de la solicitud. Este sería el paso en lo que va a ser la ruta. Todavía nos quedaría, evidentemente, generar, si ese usuario queda autenticado, entonces tendríamos que generar el JSON Web Token. Validemos entonces validamos si el usuario y contraseña recibido coinciden con los esperados y de coincidir invocamos entonces el método sync de JSON Web Token. Este método espera el parámetro username, la clave secreta que creamos y el tiempo de expiración del token. Ya vamos a ver todo esto con detalle. Definimos entonces todo a través de los parámetros correspondientes. Acá vemos justamente lo que nos están indicando. Si el usuario y contraseña recibido coinciden con los esperados, acá lo vemos. Si username es igual a user2validate.username y password es igual al user2validate.password, es decir, lo que tenemos en la base de datos, en lo que nosotros hemos, en este caso, modelado, porque en realidad, bueno, no estamos trabajando con una base de datos como tal, pero sí con un objeto que está haciendo las veces de, pues, contener la data. Si ese usuario que me pasan es igual al que tengo en mi base de datos, en mi user to validate, en el username igual acá, entonces procedo a generar el token. Acá vemos que se genera, bueno, lo estamos haciendo a través de una constante, a través de una variable, y basándonos en lo que sería el método SYN de JSON Web Token. Esto también va a requerir una serie de parámetros. Acá vemos pues que este método
recibe varios parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que recibe? En este caso, observen que el primer parámetro que recibe sería el username. Acá, evidentemente, le pasamos este objeto, username, en donde lo que va a tener como tal, el valor que va a tener esta propiedad va a ser el username que nos pasamos. Luego, acá tendremos un segundo elemento que participa dentro de este método SYN, es decir, para generar lo que sería nuestro JSON Web Token. En este caso, como vemos, pasamos lo que sería nuestra clave secreta, nuestro secret key. Este va a ser el segundo elemento. Y como tercer elemento, en este caso adicional, tenemos lo que sería ciertas informaciones que acá en este caso se está utilizando lo que sería el SpireSyn, que básicamente es una forma de indicar el tiempo de duración de este token que se está generando. Acá en este caso lo están colocando 1 hora. Vamos a ver que hay diversas formas de utilizar, pues en este caso la nomenclatura o la sintaxis para indicar la cantidad de tiempo. También podemos colocarlo en minutos, segundos, en fin, ya veremos un poco esto más adelante. Muy bien, una vez que tenemos este token, es decir, que se genera, ya hemos validado que es el usuario, pues a través de este objeto, lo validamos, y ya hemos generado, evidentemente si coincide, vamos a generar lo que sería a través de este método con estos parámetros, lo que sería nuestro token. Y acá en este caso, a fines pues más de aprendizaje, estamos devolviendo un JSON con lo que sería justamente nuestro token. Acá en este caso para poderlo verificar. Evidentemente, cuando nosotros trabajamos sobre una aplicación real, nosotros no regresamos como tal esta información, sino esto es solamente para verlo acá en esta, con la intención didáctica que esto tiene, simplemente. En caso, pues evidentemente, de que no resulte, es decir, ser el usuario, lo que vamos a tener entonces es justamente que manejar esa parte diciendo que hubo un error en las credenciales, en este caso credenciales inválidas. Vemos entonces que tenemos el estatus 401 y tenemos lo que serían las credenciales inválidas. Bien, como les decía, en la propiedad SpireSyn, de este objeto que pasamos como tercer parámetro del método SYN, tenemos lo que sería la definición del tiempo en el que va a vencer el token que se genera. Podemos definir entonces valores numéricos específicos, el cual será interpretado en segundos, y también podemos definir un valor en formatos de string, como el del ejemplo. Acá justamente pusieron en formato string 1 hora. Acá tienen otras formas de hacerlo. 7D sería 7 días, 21 horas, en fin, sí, 21 horas sería esto acá. 4.5 horas, en fin, 2, y en este caso, bueno, con la expresión en inglés de years para lo que serían los años. Entonces, bien, eso en cuanto a esto. Vamos a ver todo esto acá. Como vemos, el método SYN retornará entonces el token generado con los parámetros informados. Este token deberá ser retornado en una estructura de tipo JSON al cliente que se identificó. Si las credenciales son válidas, retornamos entonces un código de estado 401 no autorizado. Entonces, acá vemos dónde estamos haciendo el retorno justamente, o estamos dando como respuesta lo que sería este token. Recuerden que ese token, después por ahí más adelante, a lo mejor lo vamos a guardar, como nos decían también al inicio de la clase, quizás en el web storage, en alguna cookie, en fin. Eso lo veremos más adelante. Bien, vamos entonces a ir viendo. Acá yo tengo, justamente creo que tengo un proyecto donde les fui realizando todo esto, incluso comentando, para que lo pudiéramos observar, tal cual como nos indican acá en la guía. Voy a ir hasta acá, disculpen, voy a ir justo hasta esta parte de arriba. Acá justamente vemos que estamos requiriendo Express. Bueno, lo primero fue crear este archivo, .m, con lo que es la clave secreta. En este caso, bueno, esta de acá. Una clave secreta que nadie sabrá. Y el puerto, tal cual como lo vimos en el ejemplo. Recuerden que, bueno, tengo mi package JSON, en donde ya había hecho previamente la instalación de todas las dependencias, .env, Express, JSON Web Token y Nodimon. Voy a cerrar esto por el momento, pero no lo voy a estar utilizando por acá. Y bien,
Acá tengo entonces lo que sería JSON Web Token, .env, y bueno, los elementos que ya veíamos en la guía. En este caso, username Cameron, acá le cambié, puse clave de Cameron. Ya vamos a hablar de los middleware que vamos a estar utilizando, porque evidentemente vamos a estar haciendo posts y todo esto, y vamos a estar utilizando por ahí un par de middlewares. Acá este es justamente para que se reconozca lo que sería el cuerpo de la solicitud en el formato JSON. Recuerden que es importante siempre que ustedes lo agreguen cada vez que vayan a estar realizando ese tipo de rutas. Acá tenemos lo que sería el login, que es la ruta que veíamos justamente allá. Acá tenemos cada una de las constantes que veíamos también. Del body obtengo lo que sería el nombre de usuario y el password. Bien, acá, bueno, esto simplemente para que cuando hagamos la solicitud podamos verificar a través de la terminal estos datos. Entonces, verificamos si las credenciales son válidas. Justamente acá decimos, si username es igual a lo que tengo en ese objeto de validación para esa propiedad y también para la propiedad password, entonces, si esto es true, si es positivo, genero entonces lo que sería un JSON Web Token válido por 1 hora y pues para enviarlo en la respuesta. En este caso, bueno, sería la constante token, que acá, bueno, estoy utilizando el método pasándole los diferentes elementos. En este caso, el nombre de usuario, el secret key, que lo vamos a tener justamente de acá, y la información sobre el tiempo de actividad de este token. Mando entonces de vuelta lo que sería la respuesta con el token. Acá justamente, pues le digo que el token va a ser justamente lo que esté acá dentro o lo que se genere a través de JSON Web Token. Entonces, bueno, respondemos también con un código de estado 401 en caso de que estas credenciales no coincidan. Esto sería la primera parte como tal. Acá pudiéramos, incluso yo creo que podemos, no sé, a ver, esta parte de acá, como no lo hemos visto, lo voy a comentar por el momento. Y vamos a activar esto a ver si podemos ver lo que sería nuestro token. Voy a ver esto de acá. Voy a correr mi aplicación. Bueno, ahí le puse a través de este entorno de desarrollo, pero acá ustedes pueden colocarlo también, variarlo acá en el package JSON, poner estar como siempre lo hemos visto. En este caso, pues, hacer que Nodemon corra en vez de det como comando start, como ustedes quieran hacerlo. Voy a hacerlo desde acá así, de esta forma, para que Nodemon empiece a hacer el seguimiento de los cambios que voy realizando en este servidor que ya está iniciado, en este caso en el puerto 3008. No sé si lo logran ver ahí. Bien, y hagamos alguna solicitud entonces de acá a ver si lo podemos probar. Vamos en este caso a hacer el post. Y voy a cambiar esto por la ruta que nos están indicando ahí, que es la ruta login. A ver, post, voy a sacar esto de acá. Aquí tengo un login. Esta sería la ruta entonces en nuestro puerto y vamos a ir entonces a login. Y recuerden que para hacer este post vamos a tener que ir a body y desde acá enviar lo que sería la data que estamos colocando. Voy a ir a tomarla de acá mismo. Me va a valer de este mismo escrito que tengo acá y lo paso ahí a JSON. Lo voy a colocar acá para el cuerpo de la solicitud y bueno, voy a poner esto tal cual para que no me dé error. Formato JSON, esto de acá y me faltó este de acá. A ver. Ponerlo de esta forma para que lo veamos mejor. Bien, entonces mandamos entonces el send. Esto va a mandar justamente las credenciales. Y observen pues que una vez que verificó que era justamente Cameron y que era justamente la clave contra la que estamos contrastando, o con el if que hicimos ahí, pues una vez que verifica eso, se activa lo que sería el método SYN, que va a tomar justamente la clave secreta, va a tomar la identificación, en este caso, pues nos va a generar lo que sería el token que ya vimos las diferentes partes que tiene. En este caso podemos ver toda esta cadena de caracteres que se generó como token. Entonces aquí tenemos el punto
para lo que serían las cabeceras. Acá tenemos lo que se codificó pues atrás de la cabecera. En este caso tenemos lo que sería el cuerpo, que es la información. Y tenemos la última parte que sería la firma. Ahí tenemos pues el token con todos sus elementos. De hecho, lo voy a copiar de acá. Voy a copiar este token y lo voy a llevar a ver acá a la página esta de JSON Web Token. Vamos a ir al inicio donde está esta herramienta que vemos acá. Voy a sacar esto de acá y voy a colocar el que nosotros hicimos, el que nosotros nos trajimos. Se ven que acá ya me está diciendo pues lo que sería la información de la cabecera, el tipo de algoritmo, como el recuerdo del sistema, de lo que se está ejecutando como tal, pues estas herramientas que estamos utilizando, en este caso el tipo de token, de JSON Web Token, y acá tenemos la data que codificó, que se decodificó. Acá en esta herramienta ya vamos a ver cómo hacerlo nosotros en la aplicación, o sea, para que se puedan reconocer nuestros requerimientos. Pero vemos que acá venía la información de lo que nosotros estamos enviando. En este caso, el username, que es Cameron, que es la información que estamos enviando. Y bueno, acá, como les decía, la hora en la que se generó y el tiempo de expiración de este token. Ahí vemos la información, entonces, tal cual. Esto sería entonces la primera parte. Miren, bueno, nos tomamos algunos minutos y regresamos entonces para ver el resto de la guía. Vamos a implementar lo que sería el middleware para hacer la verificación justamente de ese token y que podamos entonces acceder a las rutas protegidas. Así que nos vamos entonces a una pausa. Creo que nos queda ver solamente esto. A ver, segunda etapa, la autorización. Y vamos a ver cómo realizar la ruta para definir pues, la prueba. Vamos a hacer una pausa hasta las 10:25, si les parece, para venir a ver lo que serían estas dos etapas que nos faltan, la parte de la autorización y de la validación como tal. Perfecto. Bien, nos vemos entonces 10:25. Regresamos.
Bien, mis amigos, de vuelta por acá. Vamos a continuar entonces con el resto de la clase. Vamos ya a realizar lo que sería el segundo paso. Ya autenticamos con nuestras credenciales, nuestra identidad y ya pues se generó el token. Ya tenemos entonces nuestro token que se va a estar enviando junto con la información cada vez que hagamos un requerimiento. Entonces, recuerden que esa firma pues la tiene el servidor, va a contrastar justamente ese token con el que nos envió cada vez que hagamos una solicitud. Vamos entonces, les voy a compartir la pantalla y vamos a ver cómo sería el procedimiento para hacer la decodificación de la información. Bien, entonces vamos a esta parte, vamos a la parte de la verificación y la vamos a realizar en este caso a través de un middleware que vamos a estar realizando en una función que va a ser justamente la que nos va a permitir en cada solicitud validar nuestro token, es decir, que se contraste con nuestro token para ver si tenemos los permisos necesarios para acceder a la información. Entonces, esta será la función que validará el token recibido y lo decodificará para saber si el mismo es válido, inválido o si no ha sido proporcionado. Acá veamos entonces, bueno, que están estableciendo lo que sería esta función Verified Token. Acá vemos pues que recibe, aunque sería el res y nets, porque justamente vamos a estar trabajando con middleware para que una vez que se realicen las acciones necesarias podemos pasar al siguiente procesamiento de la información, por así decirlo. Entonces acá veamos un poco cómo estaría construida esta función. A través de la constante token, que es esta constante que estamos declarando ahora acá en este entorno, recibimos el token que el cliente envía cuando quiere acceder a un contenido protegido. Eso lo hacemos a través del objeto request en el array headers. Ahí vamos a conseguir justamente en el apartado de autorización, es donde vamos a conseguir nuestro token. Entonces, como vemos acá, la constante token va a ser igual, acceden a este objeto request. En la propiedad headers acceden a lo que sería este array, en este caso, pues, autorización, que acá les recuerdo que en autorización es justamente donde vamos a contener la información del token que generamos. Ahí va a estar ese token disponible, es decir, estos elementos que vimos hace un rato acá. Este token, este objeto va a estar justamente, este JSON Web Token va a estar alojado justamente en esa sección de autorización del request. Vamos de vuelta entonces a nuestra guía. Bien, como vemos acá, lo almacenamos bajo la llave authorization. Entonces, ¿qué es lo que se realiza a continuación en este proceso? Una vez que ya hemos tenido, pues, obtenemos ya nuestro token. Vamos a verificar justamente, como nos decían ahí, si tenemos un token. Si tenemos un token, entonces pasamos a aplicar lo que sería este método verify de JSON Web Token, que básicamente pues, va a permitir validar el mismo, constatando pues, el mismo contra la clave secreta que nosotros tenemos. Recuerden que todo esto se generó a raíz pues, de la información que nosotros generamos con la clave secreta. Entonces, justamente va a validar eso, pues evidentemente con las herramientas que por detrás de la escena participan, justamente va a estar contrastando con ese secret key. Esta validación entonces retorna el token decodificado y un posible error si es que ocurre el mismo. De haber algún error, notificamos con el código de estado 401. Si todo fue bien, tendremos el token decodificado, desde donde luego obtendremos el username, en este caso, que es la información que nosotros estamos pasando. Acá vamos a verlo entonces. Tendríamos JSON Web Token, Verify. Observen los elementos que va a estar recibiendo entonces este método. Nuestro token, que ya lo recuperamos de acá. El secret key, que evidentemente ya lo vamos a también acceder a través del process .n y .secret key. Y luego tenemos una función que va a estar manejando justamente, como nos dicen acá, si hay algún error. Y si no hay un error, vamos a tener lo que sería el token decodificado en este caso. Entonces, justamente, si obtenemos un error, manejamos ese elemento
pues con una respuesta, en este caso con un estatus 401, y enviamos lo que sería este JSON para decirle que el token es inválido. En este caso, bueno, si tenemos el token, pero el token no es el esperado o el válido, en este caso, bueno, justamente manifestamos este error. En caso de que el token sí, en este caso, pues, concuerde o tenga, en este caso, toda la validación como tal, entonces vamos a estar estableciendo dentro del objeto red lo que sería esta propiedad decoded, en donde le vamos a asignar justamente el valor decodificado. Es decir, en caso de que sea exitoso, esto se va a estar decodificando la información, tal cual como veíamos hace un rato en la página JSON Web Token, pues vamos a tener ese objeto con la información, con el cuerpo de nuestra solicitud en este caso. Acá veríamos entonces que colocamos el next para pasar al siguiente MIDLE. Si no tenemos un token, si no recibimos ningún token, justamente pues manejamos también esa respuesta. Mandamos un status 401 con lo que sería el error. Token no proporcionado. En este caso, bueno, son en este caso dos posibles errores. Uno es que tengamos un token, pero que no sea el válido. Y otro es que no tengamos ningún token, que no nos llegue ningún token para la validación. Bien, ya esta parte de acá también la elaboré con parte de la plantilla que les voy a dejar para lo que va a ser la práctica. Acá justamente tengo esta función. Voy a desbloquearla desde acá. Recuerden que esta función va a servir como middleware. Ya la vamos a pasar en la ruta protegida, la ruta a la que va a querer acceder, por así decirlo, nuestro usuario. Acá vamos a verla entonces. Tal cual el res y el nets. Y acá, bueno, tendríamos entonces el token del encabezado, en este caso de autorización. Acá justamente lo guardamos en esta variable, red.headers, la autorización, y acá utilizamos esto en caso de que no tengamos algún token, que nos regrese nulo. Si tenemos el token, entonces, bueno, acá vamos a aplicar el método verify con los elementos que ya pues les comentaba en la guía, el token, el secret key y la función que va a manejar el posible error o, en este caso, la respuesta satisfactoria decodificando lo que sería esa información. Si al contrastar el token con el secret key, en este caso, pues obtenemos lo que sería una validación exitosa, bueno, se va a decodificar, vamos a tener entonces la información decodificada. En caso de que esto se contraste y evidentemente no concuerde, no sea el dato esperado, vamos a ir a vamos a caer en lo que sería este parámetro de error. Bien, esto va a ser, como ustedes ven, acá está todavía, pues no está activo, por así decir, esta función, porque esto justamente la vamos a utilizar como parte del proceso de autorización cuando hagamos nuestra solicitud a una ruta protegida. Esta sería la tercera parte, que es la que vamos justamente a ver ahora. Definir la lógica para la ruta protegida. Bien, acá tenemos lo que sería la ruta a través de un método get, porque vamos a requerir información. Acá justamente tenemos la ruta, en este caso se llama así, ruta protegida, y observen que justo ahora tenemos este middleware. Recuerden que los middleware los podemos pasar también acá a través de Express. En un minuto. A ver si puedo acceder a un par de personas que están por entrar. Dame un minuto, por favor. Vamos a ver si el sistema me deja. A ver, ¿ustedes logran escucharme ahí, muchachos? Porque tengo un problema acá con la computadora. Tengo todo esto, se tildó. Sí, se lo escucha bien, ¿eh? Profe, ¿todo bien? Bien, ya, denme un minuto para que el sistema reaccione, porque no me deja mover el mouse ni pasar a otra sección de la diapositiva. De hecho, hay un par de compañeros que están esperando por ingresar y no los he podido ingresar porque no me permite
el sistema. Tengo esto tildado. A ver, deme un minuto, a ver. Nada todavía. Salí de la presentación. Vamos a ver si me va a dejar. Bueno, me deja trabajar con la ventana en la que estoy, pero no me permite salir. A ver. Bueno, intentemos por lo menos ir viendo el resto de la presentación y cuando quiera volver el procesador a darme la opción, bueno, lo seguimos. Bueno, veamos entonces que la ruta protegida, como les decía, y lo podemos ver en la diapositiva, va a tener entonces lo que sería la función Verify Token como un middleware, que justamente se va a estar realizando entre lo que va a ser la solicitud y la respuesta. Como vemos entonces, va a aplicar toda esa lógica que ya habíamos implementado en la función de verificación a través del método Verify de JSON Web Token. Es decir, va a estar entonces contrastando lo que sería el token con la clave y de ser positivo nos va a enviar la información decodificada, que justamente con esa información es que vamos a trabajar acá en la ruta protegida. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, nuestra ruta protegida será definida mediante el método get convencional, con la diferencia que ahora recibe un parámetro adicional, el cual corresponde a Verify Token, en este caso, pues a nuestro middleware. Esta función validará si se puede o no mostrar el contenido de esta ruta, dado que validará el token que debe recibir este endpoint en el header de la petición del cliente. Bien, entonces ahí vemos también el trozo de código en donde estamos definiendo dentro de esta ruta lo que sería la constante username, que la vamos a tomar justamente de la información decodificada, es decir, del objeto del objeto red. Recuerden que ahí en esta propiedad decoded, nosotros lo que hicimos fue colocar justamente la información que se validó, es decir, una vez que nosotros hicimos la petición, se validó nuestro token, ¿sí? Se nos da la autorización, entonces en este caso, para poder colocar esa información dentro del objeto decode. De ahí vamos a recuperar justamente la propiedad username. Ahí la podemos observar. Y la respuesta que vamos a mandar es justamente un objeto JSON. En este caso, bueno, vemos que dice mensaje, la propiedad mensaje, y dentro estaríamos utilizando justo la constante username que recuperamos del decode para enviar alguna información. En este caso, pues un simple mensaje que dice hola username. En este caso, el nombre que enviemos, esta ruta está protegida. Ahí entonces estamos manejando lo que sería el caso de éxito. Vamos a ver ahora también cómo manejar el caso de error. Bien, definir la lógica para la ruta protegida. Si nos pasa la validación, nunca veremos el contenido que entrega esta ruta de forma predeterminada. Finalmente, con los datos protegidos, ya podemos definir en esta ruta si enviamos datos sensibles, como puede ser un JSON o un array de datos privados o cualquier otra cosa que necesitemos entregarle a los clientes. Bueno, ahí vemos un poco, ya les había comentado sobre esto. Bueno, tocaría probar, perdón, esto en la aplicación, pero bueno, como no me deja salir de acá, ustedes quieren voy a reiniciar el sistema, por ahí le va a quedar al host, no sé, Mateo, alguno, bueno, y recuperan. Voy a salir para poder ir a Visual Studio Code, porque si no, esto no me va a dejar, ¿ok? Así que bueno, voy a reiniciar el sistema y vuelvo.
Perfecto, profe. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ah, Está bien. genial. Si quieren, vamos hablando del proyecto. Ahí que tienen varias dudas. Vi que pusieron en Discord el tema del feedback, de lo que van entregando. Por ahí tengan en cuenta que son muchos, así que, pero ya les vamos a estar respondiendo. Eh, bueno, en cuanto a la entrega, no sé si tienen dudas. No, te hago una consulta nomás. ¿El feedback Sí, lo mandan por correo electrónico? ¿Cómo es la cuestión? sí, seguramente lo vamos a pasar por correo o a Discord, pero seguramente por correo. Dale, gracias. A ver si La hay fecha de más. entrega, la duda, ¿hasta cuándo era? Es hasta el 19. Cualquier cosa, si alguien tiene algún problema, me puede escribir por privado y lo charlamos. No hay problema. Bien, Y se Igual, gracias. entrega, hay que sí, publicar en Discord la URL del Git o hay un formulario también, hay un formulario, ahí los paso por acá. ¿de acuerdo? Ya lo busco. Está en la sección de recursos. Da igual, ya lo busco. El formulario también está en el Discord, ¿verdad? Sí, en la sección de recursos. Acá lo paso. Ahí está. ¿Cómo vienen con la actividad? El formulario dice Proyecto Integrador 1, A ver. es en la parte de URL del Git. Sí, como el ejemplo también nos pide Sí, que subamos quedó del anterior. con el nombre del archivo, claro, pero supongo que el link es diferente. Ah, sí, ahí lo corrijo enseguida. Yo Proyecto ya lo subí integrador. igual, no pasa nada, ¿no? No, no pasa nada. No, ahí le erramos. ¿Lo enviamos con el EMP o con el README basta para que haga la configuración? No, eso como quieran ustedes. No hace falta que pongan el punto al. Total, lo que vamos a ver va a ser el CRUD, vamos. A ver acá. Ahí fíjense si les aparece Proyecto Integrador 2. Sí, ahora sí. Ah, de 10. Sí, ahí vi que varios ya subieron los proyectos. Por la duda, hoy es la última clase, porque en el calendario creo que no figuraba más, o no sé. Sí, hoy es la última clase y volvemos el miércoles que viene, me parece. Ahí ya les digo. Otra consulta. Sí, A mí me pasaba que la IP registrada cuando se crea el servidor de Mongo, sí. eh, después yo cuando iba testeando, como que no me ingresaba. Lo resolví poniendo una IP de 0.0/32, algo así. No sé si al resto le pasaba. A mí nunca me pasó, no sé si a alguien más. Pero sí Ah, me pasaba y se me desconectaba la IP. claro, bueno, eso sería. Y lo resolví de esa manera. Ah, de 10. Bueno, por acá de vuelta, mis amigos, ya resuelto Ahí el estamos. problema. Sí, bien. Voy a volver a compartirles pantalla entonces para que podamos culminar con lo que es la presentación del día de hoy. Por ahí vemos algunos de los casos. A ver, ¿quién tiene el host en este momento? Ahí ya te paso, Jem. Creo que soy Bueno, yo. bien, buenísimo.
me deja pasar. A ver. A ver. Sí, no, bueno, le das la opción de permitir que los demás participantes compartan la pantalla. En la parte de Porque compartir pantalla. se me tildó, no sé por qué. Ah, creo que no lo tengo yo. A ver. Vamos a buscar a ver quién lo tiene. Ah, Esteban Barrio Nuevo, me pareció. Esteban le cayó el host cuando salí de la reunión. A ver. Bien, gracias, Esteban. Vamos a poder Buenísimo. acceder ahora a los chicos que estaban fuera. Sí, bueno, para los chicos que vienen entrando tenemos un problema con el sistema que estaba tildado y por eso no los admití unos minutos atrás. Pero bueno, vamos a continuar entonces. A ver. Bien. Bueno, venía entonces la parte de hacer la prueba entonces de este código que ya hemos visto. Vamos a seguir entonces con la presentación para ver un poco cómo haríamos nuestras pruebas. Bien, testeamos entonces nuestra aplicación a través de el cliente HTTP. Definimos entonces la ruta login. Recuerden que pues en la ruta login tenemos lo que sería a través del post, el cuerpo de la petición, el usuario y la contraseña. Ahí ya hace un rato lo habíamos probado y habíamos visto que nos daba justamente el token tal cual de esta forma. Teníamos lo que era esta respuesta con un estatus en 200, tal cual lo vimos hace unos instantes en el Visual Studio Code. Ya lo voy a colocar de vuelta, lo voy a abrir de vuelta para que lo podamos ver esta primera parte. Vamos a ver si todavía está activo el token también. Hemos ido hasta acá, hasta nuestra aplicación que nos sirve de pruebas de cliente, de nuestras rutas. Bueno, esperemos que termine de abrir y lo vemos. Bien. Ir acá y bueno, vamos a correr de vuelta el servidor. Acá vamos a hacer entonces de vuelta esto, ya que lo perdimos por el tema del sistema. Bien, voy entonces a buscar acá la ruta de login, tal cual como la tenemos dispuesta. A ver. Bien, y acá teníamos que mandar lo que era el body. Voy a retomarlo también de acá. Bueno, estoy trabajando ahora con el pad del mouse, el pad directo de la compu, porque no me quiere reconocer el mouse después del inicio. Así que después revisaré todo esto, pero por el momento, si sea un poco lento, lo vamos a ir haciendo. Voy a clicar desde acá para evitarnos esos errores que nos aparecen allí y bueno. Y le hacemos el llamado. Y tenemos entonces el token tal cual como lo tenemos en nuestra guía, con cada una de sus partes, en fin. Y la respuesta, en este caso, el estatus, ok. Vamos a ver qué más nos informa la guía sobre esto. Esto de acá vamos a sacarlo. Bien. Como nos dicen ahí, si pasamos la validación, enviando un usuario y contraseña válidos, la aplicación genera un token y lo retornará. El cliente HTTP debe almacenar el mismo para luego
poder peticionar sobre rutas protegidas. Vamos entonces a ver esta parte de las rutas protegidas. Teniendo el token, podemos intentar acceder a la ruta protegida. Para ello, definimos el endpoint ruta protegida y el encabezado de la petición. En el encabezado de la petición, agregamos el parámetro authorization y su valor, que en este caso va a ser el token que recibimos previamente. Entonces, acá vemos, justamente ya nosotros hemos definido una ruta protegida que utiliza lo que sería la función de verificación y que de ahí pues vamos a querer obtener el username para concatenarlo en este string que vemos acá, pues hola con el nombre del usuario y esta ruta está protegida. Eso en el caso positivo. Entonces, para hacerlo, vamos a tener que hacer una petición GET justo a esa ruta y vamos a tener que ir a las cabeceras, headers, para pasar lo que sería este elemento de autorización y colocar ahí lo que sería el token que recibimos. Vamos entonces a hacer eso desde nuestra aplicación de Visual Studio Code. Voy a tomar el token. Y bueno, tenemos que ir a las cabeceras para hacer el cambio. Recuerden que esto va a ser un get que vamos a hacer a la ruta protegida. Sacar esto de acá y vamos a ir a la ruta protegida. Y desde acá, bueno, entonces vamos a colocar acá lo que sería authorization. Y bueno, esta aplicación nos ayuda a completar esto y el valor que vamos a agregar acá va a ser el token que copiamos desde acá. Bien, entonces una vez que nosotros enviamos esto, deberíamos tener la respuesta que agregamos en nuestra función, aquí en nuestra ruta, mejor dicho, para, en este caso, poder observar la información. Vamos a activarla desde acá. Bien, entonces acá tenemos lo que es la ruta protegida. Una vez que hagamos el llamado, se va a estar pasando por este middleware que va a hacer toda esta función. Va a verificar entonces el token y va a decodificar si las credenciales son válidas. En este caso, si el token es válido, mejor dicho. Entonces, vamos a recuperar de esa información decodificada que justamente nosotros ahí le asignamos el valor de lo que se codificó. La recuperamos y acá, bueno, como respuesta mandamos lo que sería este JSON con la propiedad mensaje, en este caso utilizando lo que sería el username que tomamos del decode y debería decir esta ruta está protegida. En caso de que no, pues, no se dé, evidentemente vamos a tener algunas de las otras respuestas que ya hemos visto, pues, que ya hemos definido con respecto a los errores del token. Vamos a ir entonces de vuelta acá. Acá tendríamos entonces ya la ruta y los elementos que hacen falta. Vamos entonces a enviar el send. Y bueno, acá tenemos entonces lo que sería el mensaje. Hola Cameron, esta ruta está protegida. Fue lo que nosotros determinamos que nos diera como respuesta, recuperando incluso la información que está codificada. Si nosotros hiciéramos algún console load de esto, evidentemente veríamos algo parecido a lo que ya trabajamos en la página de JSON Web Token. Vamos a tener lo que sería pues algo parecido a esto, es decir, un objeto en donde pues nos va a estar trayendo la información como tal. Lo recupero de vuelta, creo que todavía lo tengo copiado acá, a ver si lo puedo. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo con nuestra función es que estamos trayendo esta información, es decir, estamos entrando a ese decode y desde ahí estamos accediendo a la propiedad username y desde ahí es donde estamos recuperando Cameron para mandarlo como respuesta. Acá, bueno, acá estaría, bueno, verificado exactamente cuando se hace, en este caso, pues el encode desde acá, lo que sería a través del algoritmo. Bien, entonces vemos un poco cómo funciona el proceso. Por ahí vamos a tener evidentemente una práctica con todo esto. Pero básicamente pues tener en cuenta que vamos a estar siempre a través de esos tres pasos. Primero pues la validación de nuestras credenciales. Luego si eso es positivo, pues vamos a estar generando lo que sería el token a través de este método. Ya vimos los parámetros que tenemos que pasar.
y vamos a tener que establecer alguna middleware, en este caso a través de una función, verify token, para obtener la información decodificada y trabajar con ella, es decir, que el cliente en este caso pueda a través de su token acceder a información. En este caso, bueno, hicimos una ruta justamente que va a depender justamente de esta función verificadora para que nosotros podamos acceder a esa información. Entonces, esto sería un poco el camino para poder realizar esto. Como ven, esto después vamos a ver que tiene otras capas de complejidad, pero por el momento vamos a poder trabajar con esto para acceder a esas rutas protegidas. Voy a ir de vuelta a la presentación para que veamos lo que va a ser la práctica y algo más de información que les dejan para la clase de hoy. Bien, al enviar la petición, si pasamos la validación correspondiente, obtenemos un código de estado 200 y los datos que nos envíe el endpoint como respuesta. Si intentamos ingresar a una ruta protegida sin un token informado, veremos el código de estado 401 y un mensaje de que no se ha proporcionado el token. Vamos a ver entonces lo que serían pues las respuestas como tal que determinamos para el caso de error. En este caso, un token no proporcionado cuando no pasemos como tal el token. Ante la petición de una ruta protegida enviando un token incorrecto o vencido, recibiremos un error 401 y el mensaje asociado pues a la invalidez del token en cuestión, que nosotros pues ahí en nuestro proyecto colocamos justamente que nos devolviera como respuesta, en este caso, un error con token inválido. Es decir, manejamos las dos opciones, que no nos llegue el token o que el token que ingrese sea inválido, bien sea porque está incorrecto o porque se ha vencido. Para la sección de práctica, de acuerdo al ejemplo realizado, flexibilizaremos su funcionalidad para poder identificar diferentes usuarios, generar diferentes tokens y servir información a todo usuario que disponga de la llave correspondiente, o del token correspondiente. Aprovechemos entonces la base del token que hemos creado hasta aquí, es decir, esta plantilla, y agreguemos en un array de objetos que disponga de al menos 4 usuarios con diferentes contraseñas. Entonces vamos a tener que hacer, lo pueden hacer si quieren en algún otro módulo, en fin, como quieran, o en el mismo server, en fin, un array de objetos que dispongan de al menos 4 usuarios con diferentes contraseñas. Entonces tendríamos username y igual el password para cada uno de estos usuarios que vamos a tener. En este caso, lo que sería 4 usuarios. Este array va a reemplazar a nuestro objeto básico llamado user2validate, utilizado pues en el ejemplo que hemos visto en la clase de hoy. En la lógica del código, previo a validar el usuario, debemos buscar si el mismo existe en el array que creamos. Para eso integraremos el método array_find. Recuerden que este método nos permite hacer búsquedas y nos va a devolver, cuando sea true, pues cuando coincida con el elemento que estamos buscando, nos va a devolver de acuerdo a la función que vamos a estar evidentemente pasando por acá. Entonces, este método nos va a devolver el elemento si existe dentro del array. Por último, cuando el usuario recibido haya pasado la validación correspondiente, debemos servir a través de ruta protegida algún array de objetos en formato JSON. Puede ser nuestro clásico array de frutas, algún otro array que tengas con datos de tu interés, o puedes también recuperar nuestro array trailer fleets. Puede ser en formato array de objetos JS o a través de la lectura de un archivo JSON. Entonces, básicamente, esto será la práctica. Pues es a través de la base que les voy a dejar, que es este código que vimos en la clase. Desde ahí ustedes pueden trabajar todo esto, es decir, establecer el array con los diferentes usuarios y sus claves, y también servir, en caso de pasar la validación, estos usuarios y la autorización con el JSON Web Token. Entonces, bueno, que puedan acceder, bien sea a un archivo, o en este caso, pues a algún array con algún contenido, con alguna información. Eso es básicamente lo que va a ser la práctica. Bien, antes de finalizar, algunas otras herramientas de autenticación que también pues son bastante populares. Está el caso de esta biblioteca Passport, que generalmente se usa también en combinación a veces con JSON Web Token. Pues es una biblioteca de autenticación para aplicaciones web. Actúa como intermediario entre tu aplicación y los diferentes métodos de autenticación,
como ser iniciar sesión con una cuenta de Google, Microsoft, LinkedIn o un usuario y contraseña. La pueden buscar también a través de Internet. He tenido la oportunidad de trabajar también con esta biblioteca y por ahí, justamente como les decía, usar algún tipo de método para, de alguna forma, enmascarar, por así decirlo, lo que son nuestros datos. Passport se encarga de manejar los detalles complicados y tediosos de la autenticación, como verificar las credenciales, proteger las rutas de tu aplicación y mantener la sesión del usuario. Esta es una forma también de realizar lo que serían autenticaciones. En el caso de esta herramienta, Passport, tiene una amplia documentación también Passport, para trabajar bien sea también con mails o con alguno de las cuentas que tengan en servicios como Google o Microsoft. En fin. Otras herramientas, entonces están OpenID, es un estándar de autenticación en línea que te permite iniciar sesión en múltiples sitios web utilizando una única identidad digital. En lugar de crear una cuenta separada en cada sitio, puedes utilizar tu cuenta existente de un proveedor de identidad confiable como Google o Facebook para iniciar sesión en otros sitios web compatibles con OpenID. En el caso de OAuth 2 o Zero Auth 2, como también se le conoce, es un protocolo de autorización bastante utilizado que te permite compartir de manera segura tu información personal entre diferentes servicios en línea sin tener que proporcionar tu nombre de usuario y contraseña en cada uno de ellos. Funciona como un permiso temporal que otorgas a un servicio para acceder a ciertos datos en otro servicio en tu nombre. Este también es bastante utilizado. Veamos un poco la encriptación. ¿De qué se trata esto de la encriptación? Ya hemos venido hablando bastante de codificación y habíamos hecho ya en alguna clase alguna diferenciación con la encriptación. Todos los mecanismos que se utilizan en el proceso de autenticación y validación tienen o se relacionan en algún punto con el mundo de la encriptación. Y para entender la encriptación podemos pensar en que sería algo parecido a poner tu mensaje en un sobresellado que solo tú y la persona a la que se lo envíes puede abrir. Es una forma de convertir tu mensaje, la contraseña en nuestro caso, en algo ilegible para los demás, a menos que tengan la llave correcta para desbloquearlo. Ya vamos a ver un poco, pues, alguna otra cosa. En el caso de JSON Web Token, en sí mismo no especifica un mecanismo de encriptación, sin embargo, admite diferentes algoritmos de encriptación para proteger el contenido del token, principalmente a través del uso de lo que conocemos como JSON Web Encryption. En el contexto de JSON Web Token, la encriptación se aplica principalmente al contenido del token, es decir, la carga útil. En este caso, pues lo que sería el cuerpo del payload. Esto permite ocultar la información contenida en el token a terceros no autorizados. Bien, acá les dejan entonces lo que sería este artículo sobre ciberseguridad, que cuenta de manera más detallada lo que sería la relación entre estas tecnologías, el encriptador y cómo lo trabaja JSON Web Token. Cuando se utiliza la encriptación en JSON Web Token, un algoritmo de encriptación simétrica o asimétrica es implementado para cifrar la carga útil. En este caso, bueno, lo que veíamos en el pilot, los algoritmos comunes usados en JSON Web Token son el Advanced Encryption Standard y Rieber-Singer-Altman. Ahí también, pues justamente en el artículo se hace una explicación de parte de estos algoritmos. Y acá les dejan alguna información adicional. Utiliza, en este caso, el primero de ellos, utiliza lo que sería pues, la clave compartida para cifrar y descifrar el contenido del token. La misma clave se utiliza para la encriptación y desencriptación. En este caso, esto sería para el algoritmo de encriptación simétrica. En el caso del algoritmo de encriptación asimétrica, utiliza un par de claves. Y por ahí quizás ya ustedes han tenido experiencia con este tipo de sistemas, con este tipo de algoritmos, en donde utiliza una clave pública para la encriptación y una clave privada para lo que es la desencriptación. La pública es compartida con los destinatarios autorizados para que puedan descifrar el contenido del token. Entonces, como ven, son sistemas que dependen siempre del mundo de la
seguridad va a ser complejo, siempre va a depender de varias acciones, de varios elementos para poder, en este caso, acceder a lo que es información. Evidentemente siempre la información es sensible y por eso toda esta complejidad y toda esta serie de pasos y todos estos algoritmos que implementan diversos sistemas, diversas formas, con claves públicas, con claves privadas, en fin, para de alguna forma en la unión de esas claves poder determinar que es el usuario efectivamente propietario de esa información. Entonces, bueno, con esto damos por terminada la clase de hoy. Quería comentarles, bueno, que por motivos antes de irme, por motivos del accidente que tuve a principios del mes de junio, hubo una clase que no pudimos ver. Si bien esta debería ser nuestra última clase del primer tramo, yo quería precisamente comentar con ustedes, conversarlo, a ver si teníamos la oportunidad de volvernos a conseguir el miércoles para observar esa última clase que nos queda del primer tramo. Es decir, estaríamos hablando del día 19 de este mes. Entonces, si a ustedes les parece, yo voy a estar de vuelta entonces el próximo miércoles a las 9 de la mañana para que logremos culminar esos contenidos o en todo caso también poder ver cómo van con el tema de sus asignaciones, es decir, de sus prácticas. Ya de hecho los escuché que estaban haciendo algunos comentarios. Si ese tipo de situaciones pueden ocurrir cuando generalmente pues nos desconectamos de la red donde comúnmente estamos, por ahí nos cambia la dirección IP. Cuando queremos acceder de vuelta a nuestra base de datos en Mongo, por ahí vamos a tener que entrar al clúster y autorizar, por así decirlo, lo que sería esa nueva dirección IP que nos ha sido otorgada. Recuerden que es un procedimiento que ocurre generalmente pues cuando nos conectamos a otra red o cuando por ahí desconectamos quizás el cable, en fin, y volvemos a conectarlo. Pueden ocurrir este tipo de situaciones en las que se nos otorgue como tal, pues parte del sistema, del funcionamiento interno, pues asigna una nueva dirección IP y por lo tanto a veces queremos abrir la base de datos y no nos la reconoce, o sea, intentamos acceder a las rutas y no las reconoce. Entonces eso puede ocurrir. Simplemente es ir al clúster y autorizar la nueva dirección IP. Ahí incluso les deja el clúster les deja el anuncio, ¿no? Un mensaje, una alerta de que tienes una nueva dirección IP y que debes autorizarla para poder conectar. Siempre tener en cuenta todos esos detalles que pueden ocurrir, igual a la hora de hacer las peticiones. Recuerden que si van a hacer algún post deben tener el middleware de Express, que ahí justamente le hacía referencia también en la clase. Ojo con eso, porque si no, no van a poder entonces, van a tener algún tipo de error, pues les va a llegar una información que no va a tener por ahí formato y entonces o no va a reconocer el formato como tal y no les va a permitir acceder a la información o crear nueva información. Igual siempre pendiente de cómo pues llaman las rutas, igual estar pendiente de los métodos o de los verbos, si voy a solicitar información, si voy a impactar con información dentro de la base de datos, pues requerir exactamente los métodos. Por ahí siempre está bueno chequear todo este tipo de situaciones que pueden generarnos algún error a la hora de probar nuestras aplicaciones. Yo sé que, bueno, que a todos nos ha ocurrido en alguna oportunidad y por ahí a lo mejor estamos dando vueltas unas cuantas horas y es posible que algún error de algún algún error por ahí de sintaxis, de tipeo, nos pueda estar generando ese tipo de situaciones. Así que muy pendientes con todo esto. Bien, entonces nos veremos el día miércoles, como siempre, 9 a.m. y ya culminaremos entonces para el día miércoles, que sería la realización de este primer tramo. Ya estaremos pues enviándoles también de vuelta lo que sería en algún formato, seguramente vamos a estarle enviando lo que sería la devolución o el feedback de lo que han sido sus primeras prácticas, sus primeros proyectos integrales.